El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en una capilla muy especial, que era donde celebraba la Eucaristía San Pío de Pietrelcina. Eran misas muy largas, porque él vivía cada misa como la pasión misma del Señor. Y además, él era otro Cristo, literalmente hablando, porque tenía las llagas de Cristo, ¿no? Como dice San Pablo, que parece que también llevaba estas marcas. Él podía muy bien decir, como escuchamos hoy en la carta de Pablo a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el mundo, dice San Pablo, está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, ya no vive para este mundo. Es otro Cristo en la tierra. También agrega, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Impresionante entonces reconocer esto, que San Pablo tenía las llagas de Cristo, ¿no? En las manos, la llaga en el hombro, en el costado y en los pies. Y así vivía San Pablo, y así vivió también San Pío de Pietrelcina, ¿no? Durante, me parece que fueron 40 años o 50, no me acuerdo bien, llevó las marcas visiblemente. Y entonces esas marcas eran con dolor. Él sufría un dolor físico. También San Pío sufría unas vejaciones muy grandes del maligno. Se le presentaba el demonio en figura de animales, por ejemplo, o a veces, cuando era más joven, de mujeres, así que lo querían seducir, y era el demonio, tomando esas figuras. Y a todo él supo contrarrestar esa tentación con la oración, con el sacrificio y sobre todo con una gran confianza en Dios, porque hay una cosa que el demonio no puede atacar y no puede vencer, y es la humildad, la confianza en Dios. Cuando él ve un alma que confía en el Señor, que se siente como el niño en los brazos de María o una ovejita en los brazos del buen pastor, no hay nada que temer. ¿A quién le vamos a temer? Entonces ahí al ver esa confianza, ese abandono, ese estar totalmente enraizado en la misericordia de Dios, como era San Pío, el demonio nada puede hacer. Pero igual lo molestaba, le movía la cama, le pegaba, le dejaba machucones en el cuerpo, aparte de las llagas que ya tenía. Y así entonces San Pío, que era muy bromista, decía, sobre todo en esos 10 años en que él estuvo recluido ahí, encarcelado prácticamente, con prohibición de aparecer en público, de celebrar misa, confesar en público, porque era muy extraño el fenómeno que él tenía, ¿no? Entonces para la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia era difícil interpretar todo esto, entonces le pidieron estar 10 años recluido. Y en esos 10 años él sufría esas tentaciones y vejaciones horribles, ¿no? Pero él decía, el demonio ha llegado a ser mi compañero más cercano, más habitual, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Porque, bueno, Dios lo permitió justamente para sufrir
justamente con Cristo y transformarse en un corredentor. ¿Qué significa eso? Que, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. El Señor murió en la cruz y nos liberó a todos de nuestros pecados. Pero por el misterio de la divina voluntad, nosotros podemos entregarle nuestra voluntad al Señor para que Él siga amando, alegrándose, trabajando, descansando, viviendo y también sufriendo en mí, como el caso de San Pío. Entonces Él le entregó toda su voluntad al Señor para que ya no fuera Él, Pío, sino fuera Jesús quien vivía en Él. Para nosotros, sacerdotes, Padre Carlos y yo aquí, es una emoción muy grande celebrar la misa en este lugar y comprender que hay posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar mucho más allá en la entrega sacerdotal, en el camino a la santidad, porque realmente este sacerdote dejó la vara tan alta que uno se siente chiquitito al lado, ¿no? Muy poquito lo que uno se entrega y lo que uno vive espiritualmente en comparación con el Padre Pío. Pero igual, el sacramento del sacerdocio en sí es también vivir en Cristo. Entonces cabe a ustedes esta misión tan grande de orar por los sacerdotes, pedir por nosotros y también vivir en la divina voluntad. Porque si ustedes le entregan su corazón al Señor, también van a poder decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. María vive en mí. Y la Iglesia es María, ¿no? En este momento los sacerdotes representamos a Cristo cabeza y en la Eucaristía los feligreses representan a María, cuerpo de la Iglesia. Y entonces todos somos uno solo. Y en esta oración nos unimos al sacrificio de Cristo, que eso es realmente la misa. De un tiempo a esta parte, algunas personas y grupos celebran la misa como una fiesta, ¿no? Como una celebración. Eso me comentaba nuestro guía Josip en Medjugorje, que él no entiende cómo los latinoamericanos a veces celebramos la misa con bombos, con platillos, con guitarras, con charango. No entiende esa alegría, esa marca celebrativa que tenemos por ser latinos. Pero él tiene algo de razón. La misa es un sacrificio. Es el momento en que Cristo está entregándose en la cruz por nosotros. Y el Padre Pío vivía eso plenamente. Por eso la misa de él era tan larga. Claro, aquí está Yana esperando que no celebremos una misa tan larga porque tenemos una pauta que cumplir. Pero pienso que haber estado en una misa con el Padre Pío era algo único. Era realmente trasladarse al momento en que Jesús murió por nosotros y ver cómo el Padre Pío vivía, más que representaba esa unión con Cristo tan grande, que la Eucaristía pasaba a ser realmente ver a Cristo crucificado, dando su vida por nosotros. Y el momento de la comunión sea, ojalá para todos nosotros hoy, un momento de unión íntima con el Señor, de entregarle nuestro corazón y decirle, ojalá en este día, Jesús, cuenta conmigo. Jesús, quiero vivir mi vida cristiana mucho más allá, superando todos los horizontes y metas que hasta ahora he vivido, ¿no es cierto? Y que cuentes con nosotros, con todo este grupo que ha venido acá, porque ciertamente tantos regalos y tantas bendiciones no son solamente para habernos entretenido, ¿no?, un par de semanas, sino que aquí el Señor está pidiendo algo de cada uno de nosotros. Todos vamos a llegar a Chile con una misión nueva. Y también este viaje ha de ser como una marca, ¿no? Es decir, un antes y un después, ¿no? De ahora en adelante quiero vivir en la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios a la tierra. Quiero vivir como María, decir, he aquí el esclavo, la esclava del Señor, cuenta conmigo. Y quiero decir con San Pío, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aunque para eso tenga que también abrazar la cruz de Cristo.
El camino práctico lo enseñó la Virgen, nuestra Madre querida, allá en Medjugorje, con las 5 piedritas que ojalá no se nos olviden, ¿cierto? La Eucaristía, que yo creo que todos la vivimos, la devoción también al Santísimo Sacramento, la Sagrada Escritura, la Biblia, también la confesión mensual, ojalá, y también el ayuno, que es algo bastante difícil, nos queda esa gran meta, y pensemos que todo este sufrimiento de San Pío, realmente para él no era sufrimiento, sino que era una alegría, porque lo hacía estar en unión perfecta y permanente con el Señor. Y por último, el Santo Rosario, ¿no? El rosario que la Virgen en Fátima nos dijo: aquí está el arma que se necesita para defenderse en estos tiempos difíciles, y el único remedio que le queda a la humanidad es el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque el mundo está enfermo. Hay que ver que la enfermedad a la que ella se refiere es el pecado, que es decir, vivir no en gracia de Dios, sino con el espíritu mundano. Entonces, para poder resistir al mundo y decir con San Pablo: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, solo hay un camino, según nuestra Madre Santísima: rezar frecuentemente el Santo Rosario. Estábamos recién en la sacristía con el Padre Carlos revistiéndonos, y había ahí una oración que el Padre Pío rezaba siempre en cada Santa Misa, antes de cada Santa Misa, a Nuestra Señora de Fátima. Y una imagen de la Virgen de Fátima tan bonita, que luego le voy a sacar una foto para que la vean. Entonces, en cada Santa Misa, antes de la misa, en la preparación, él le entregaba su corazón a la Virgen de Fátima para poder, ¿no es cierto?, vivir según este espíritu tan mariano, ¿no? Tan mariano que al Padre Pío, si él no estaba confesando o celebrando la misa o visitando enfermos, etc., se le veía siempre con el rosario en la mano, avanzando con sus cuentas, todo el santo día tomado de la mano de María. Entonces, no nos olvidemos de las 5 piedritas de Medjugorje, que ciertamente el Padre Pío las vivió plenamente y por eso alcanzó esa fecundidad tan grande, ¿no? Y por último, no pensemos, hermanos, que por rezar mucho nos vamos a convertir en personas espiritualistas, ¿no? Hay gente que dice eso: no, yo soy un cristiano de acción, yo vivo mi espiritualidad en la práctica, ¿no? Yo visito a los enfermos, yo hago casas, yo ayudo a los pobres haciendo hoyones de alimento. ¿Todo eso está bien o no? Sí, está muy bien. El Señor dice: lo que le hagan a los pequeños, me lo hacen a mí también. Pero ¿dónde encontraba el Padre Pío esa fuerza para levantar un hospital maravilloso como el que vamos a visitar, o vamos a conocer por fuera por lo menos, el del alivio del sufrimiento? ¿Y dónde encontró esa fuerza para preocuparse de tantos detalles, como veíamos también ayer con San Benito, que se preocupaba de esos detalles chicos, ¿no? Que se rompía el colador de la harina y ahí estaba él orando para repararlo. Milagrosamente se perdía algo, una herramienta en el agua, entonces él rezaba y recuperaba esa herramienta. Bueno, ¿de dónde sacan los santos esa fuerza para preocuparse del día a día, ¿no? Y hacer que el día a día esté como traspasado de la presencia y la gracia de Dios? Mucha oración. Entonces la oración no nos desencarna de este mundo, todo lo contrario, como muy bien enseña San Benito: ora et labora. La oración lleva la gracia de Dios a todo nuestro trabajo, y todo nuestro trabajo también ha de estar permeado por esta entrega y este abandono completo en las manos de Dios, en la divina voluntad, que es la mejor oración que podemos hacer. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en mi corazón como en el cielo. Así sea. Amén.